Chile, dicen, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, abogada? Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Arturo. Y efectivamente, sí me dicen. O sea, es como me conoce mucha gente y bueno, también está en mis redes sociales. Estoy como ignorada. Ajá. No hay problema con cualquiera de los dos usos. Claro. Queremos tener su impresión, abogada, respecto a la anulación del fallo que absolvió al cura, al sacerdote Silvestre Olmedo, del caso de acoso sexual a su cliente. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sintió ella? Si estuvo en contacto en estos días con Alexa. Bueno, para nosotras es una victoria, digamos, un paso más en la búsqueda de justicia para Alexa. Empiezo ya diciéndote que ella está muy contenta, está muy satisfecha con este paso que se dio, con esa anulación, y que era, bueno, algo que tanto la querella, nosotras como querella de Esquiva y el Ministerio Público habíamos solicitado. El fallo, realmente el contenido del fallo es también muy importante porque creo que es una especie de clase de derecho de cómo hay que interpretar normas jurídicas. El fallo en mayoría de las dos juezas lo que hace es explicar, por ejemplo, entre otras cosas, que si hay un tema sobre el cual existen instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, esos instrumentos internacionales que tienen un rango subconstitucional, es decir, está primero la Constitución y después están los instrumentos firmados y ratificados, y después las leyes nacionales, se debe privilegiar ese tipo de interpretación. O sea, por ejemplo, no usar el diccionario, y porque eso es además una práctica muy común judicial. O sea, los jueces cualquier cosita que se van al diccionario de la Real Lengua Academia y no miran instrumentos internacionales que tengan que ver con la materia que están fallando. Entonces, ella lo que le dicen es, teniendo instrumentos internacionales sobre violencia contra las mujeres, que Paraguay firmó y ratificó, y ahí habla de la Convención de Belém do Pará, y habla de la Convención CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y que en ese sentido esos instrumentos y los mecanismos, digamos, de interpretación de esos instrumentos dan más luces para interpretar, por ejemplo, lo que significa el hostigamiento. Entonces, porque hay que recordar que en esa etapa no se juzga sobre los hechos, sino se juzga sobre la aplicación técnica de la norma. Entonces, en ese sentido, lo que ellas le dicen al tribunal de sentencia, digamos, y por lo cual anulan el fallo, es: ustedes no aplicaron correctamente el artículo, digamos, las normas para el razonamiento sobre la aplicación del artículo de acoso sexual. Y por otro lado, hay una crítica a la interpretación que hizo la jueza Dina Machuk de la cuestión de la influencia en autoridad, donde ella, conforme a su razonamiento, era necesario una relación laboral de dependencia directa. Exacto. Que el código no dice, digamos, o sea, ella agregó un requisito que no está establecido en el código, y la Cámara de Apelaciones le dice no. Ese requisito adicional es un requisito que no está en el código, entonces es una mala interpretación. Entonces lo que dicen básicamente que es una mala interpretación del derecho y que por eso se anula, digamos. Y también es interesante porque utilizan no solamente instrumentos internacionales, sino jurisprudencia, por ejemplo, en la Corte Interamericana, para decir, entre otras cosas, que la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres envía un mensaje negativo a la sociedad, y que la mala aplicación de la norma penal expone al Estado paraguayo a responsabilidad internacional, que es algo que nosotros venimos diciendo desde el primer día. Entonces, realmente es un fallo muy bueno en su contenido, y yo creo que es un aporte también para la doctrina en temas de violencia contra las mujeres. De hecho, abogada, cuando veíamos o seguíamos el desarrollo de ese juicio, todos éramos testigos de la exposición magistral justamente de la abogada Jiménez en ese momento, y de lo que trataba de esbozar en este caso el juez Hugo Segovia. Yo recuerdo perfectamente que trataba de mostrar con señas qué parte le tocó, que no visualizaba, que el brazo impedía que vea los senos. Era una cosa realmente burda. Por poco no lamentó la no existencia del VAR, por ejemplo, para aplicar en ese... Fue realmente una situación casi bochornosa, ¿verdad? Sí, En este sentido, abogada, ¿cómo
disculpe que desconozcamos completamente, pero yo me imagino que también es la situación de muchos compatriotas. El tribunal tiene que ser otro ya a partir de este nuevo, de la revisión, o sea, después de la absolución y este nuevo juicio, claro. Ya no serían las mismas personas, ¿verdad? Exacto, eso va a volver para que se sorteen y se elijan otros 3 miembros del tribunal, nuevos, digamos, personas totalmente nuevas, y empezaríamos todo otra vez para explicar rápidamente. O sea, nuestro sistema, hay otros sistemas que permiten, por ejemplo, que la Cámara de Apelaciones modifique y condene y ese tipo de cosas, pero en nuestro sistema lo que se puede hacer es anular y reenviar para un nuevo juicio, lo cual también creo que tal vez en alguna reforma habría que pensar, porque imagínense que vamos a hacer, van a volver a venir todos los testigos, Alexa va a volver a declarar, vamos a volver a pasar por todo lo que pasamos en el juicio oral, pero bueno, es lo que establece la ley y estamos preparadas para eso. Pero sí, realmente igual va a ser un trámite que otra vez vamos a tener que hacer de cero con otro tribunal. Ajá. Bueno, y en este caso, ¿ustedes tienen alguna nueva estrategia o siguen sosteniendo lo mismo? De hecho, ya no hay mucho por aclarar, porque le decíamos, en ese juicio prácticamente quedó todo al desnudo, que el hecho incluso ocurrió. Solamente se dudaban de algunas cuestiones, como en este caso la reincidencia y un acoso, entre comillas, real, porque no era muy periódico ni sistemático, más el tema que usted también destaca, el de la supuesta situación de dependencia, que tampoco supuestamente se demostraba. Alexia le planteó alguna cuestión puntual con respecto a cómo sigue este proceso, abogada. Bueno, en realidad nosotros, o sea, vamos a juicio con los mismos elementos, o sea, en esta etapa ya no pueden haber elementos nuevos. Sí, por ejemplo, hay cuestiones que ya se hicieron que van a quedar en el expediente, por ejemplo, la transcripción de la grabación del audio de esa reunión donde el acusado admitió el hecho. Esas cosas se hicieron en aquel juicio, pero ahora ya van a estar en el expediente, entonces eso va a ser menos complicado probablemente esta vez, pero vamos con todos los mismos elementos que ya teníamos. Y la verdad que todavía no hemos conversado en términos de estrategia con la Alexa, pero en realidad nosotras seguimos sosteniendo lo mismo, digamos, ¿verdad? O sea, seguimos sosteniendo que estamos ante un caso de acoso sexual y que, por un lado, hay dos posibilidades, digamos, o sea, cualquiera de las dos. Por un lado, nosotros sostenemos que el solo manoseo de los pechos ya configura acoso, pero si eso no fuera suficiente, también hay elementos para hablar de situaciones previas, como diría la Iglesia Católica, de indecoro de esta persona hacia Alexa. Entonces, en cualquiera de las dos interpretaciones, y de hecho, lo que dicen, o sea, una interpretación que utiliza la Cámara de Apelaciones es que puede ocurrir el acoso en un solo acto o en más de un acto. Entonces, nosotros decimos que esto fue en realidad un continuo, pero si no se aceptara, digamos, los antecedentes previos, el manoseo solo es suficiente para configurar acoso. Entonces, realmente nosotros seguimos en la misma tesitura porque eso es un poco lo que venimos sosteniendo y lo vamos a seguir sosteniendo en el nuevo juicio oral. Claro, ya obtuvieron un triunfo más que importante con la anulación del juicio. ¿Y qué pasa con los 2 magistrados que votaron por la absolución del padre Silvestre? ¿Queda en la nada, así como un error nada más? ¿No hay una sanción? ¿Cómo se debe impulsar, abogada? O sea, nosotros sabemos de que el jurado de enjuiciamiento del magistrado pidió los antecedentes en los días posteriores a esa sentencia. No sabemos qué trámite está teniendo, porque además nosotras no somos parte de ese procedimiento, digamos, porque ya es un procedimiento disciplinario. Pero bueno, nos imaginamos poco que a la luz de esto que salió, ese procedimiento de investigación debería continuar, ¿verdad? Nosotras no vamos a tener intervención y tampoco para nosotras eso es lo prioritario, pero sí creemos que los jueces y las juezas tienen que aprender que no pueden esconderse detrás del diccionario cuando quieran dejar impune a alguien, digamos, de alguna manera. Entonces creo que esto también tiene que ser un mensaje. Y abogada, por último, la expectativa de pena, ¿será que usted nos recuerda con respecto al padre Silvestre Olmedo? La expectativa es muy baja en Paraguay, o sea, el tipo de acoso tiene hasta 2 años o multa, y en la práctica, si se le diera la pena máxima, igual no iría privado de libertad, claro, porque procesalmente se le darían medidas alternativas. Entonces también ahí aprovecho para decir que para nosotras y para Alexa no es tan importante que él vaya efectivamente preso, sino que el Estado paraguayo reconozca que él actuó
mal y que efectivamente hubo una agresión de naturaleza sexual contra ella. Con eso ella va a estar más que satisfecha y se va a sentir reparada ya. Claro. Perfecto. Y que se demuestre que no va a quedar impune un delito como este, perpetrado por nada menos que un integrante de un poder muy fuerte como es el de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, y además yo igual, de todas maneras, yo igual tengo como un poco de vergüenza ajena con la actitud de la Iglesia, incluso porque hay algo que en ningún momento controvirtieron los jueces del tribunal, es que el hecho existió. O sea, eso sí, en eso hubo un 100% de unanimidad, digamos. Entonces, es muy vergonzoso que, habiéndose probado el hecho, la Iglesia dice, no, entonces como el tribunal le absolvió, nosotros le vamos a seguir teniendo, obviamente, como cura párroco de una parroquia. Entonces, eso ya es algo, pero bueno, eso es algo que escapa de nosotras y que ya correspondería a la feligresía pedirle cuentas, digamos, a sus autoridades, porque recordemos que la Iglesia es un lugar de refugio y de apoyo a niños, niñas, adolescentes y muchas mujeres. Entonces, que algo así ocurra tan impunemente y sobre todo con tanta protección es realmente preocupante. Es lo indignante de toda esta historia. Claro que sí. Bueno, abogada, muchísimas gracias y bueno, ya de hecho hasta congratulaciones por este logro, sobre todo para su cliente, que fue una causa en su momento, yo me imagino, ustedes dimensionan esto, nacional, ¿verdad? Justicia para Alexa, recordamos todavía la frase y de que no se repita, o sea, no solo una vez ni una más. En este caso, no, ni una más era otra, pero ella tenía otro eslogan. Alexa no está sola, era el hashtag. Ahí está, sí. Acá Arturo, me boicoteó la frase, Arturo. Bueno, pero en fin, es importante entonces actualizar todo esto y vamos a estar pendientes al desarrollo de este nuevo juicio en donde las cosas estaban ya en un principio bastante claras, ¿verdad? Pero con el desenlace anterior. Muchísimas gracias, abogada, que tenga usted una buena tarde. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y así